Hablé con una fuente de al lado de Caputo, de Toto, del ministro de Economía, sí. Y él dice que tiene sobradas sospechas de que la ley Bases no va a salir. Yo, la verdad, ayer hablé con el ala política más alta del gobierno y me dice que ellos creen que sí va a salir. Caputo dice que no, o que piensa que es muy factible que no, y que entonces va a tener una corrida cambiaria. Y que él tiene cierto acuerdo ya con las cerealeras, con sectores importantes del campo, para ir hacia un dólar que sea aceptable para que empiecen a liquidar y entonces sí apurar la salida del cepo. Todo eso sería bastante peligroso, apurar la apertura. Pero lo importante es el número del que hablan. Porque el campo le pidió 2.000 pesos por dólar. Y él ofrece 1.600. Ponle que termine cerrando en 1.800. Bueno, 1.800 es el doble del precio oficial del dólar hoy, que es 900. Entonces, los tipos están en el borde del precipicio. Me quedé pensando en lo que vos decías, ¿no? Que te adelantan que si no sale la ley Bases, puede haber una corrida que casualmente terminaría en levantar el cepo. Y lo que en las últimas semanas yo escuché desde Estados Unidos, tanto desde sectores muy cercanos al gobierno como hasta los más aliados, estoy hablando del corazón libertario de Estados Unidos, que son los que se reúnen con Milei sistemáticamente y son los que van a tener ahora un congreso en Argentina, es que sin dos condiciones, y no quisieron decir si se daba una sola de las condiciones, pero principalmente sin dos condiciones no entra un dólar. Uno es que haya un marco legal que les garantice que es la ley Bases, ¿no? Que es RI, etc. Y la otra es que se levante el cepo. Entonces, me pregunto si no están planeando, porque lo que vos decís se parece mucho a planear si fracasa su estrategia legislativa, que es lo que ellos le están vendiendo. Tiene que hacer lo otro. Tiene que hacer lo otro y lo van a presentar como cuando uno presenta una corrida, en general no es que yo la forcé, sino justamente la corrida tiene esa idea, claro, esa sensación de espontaneidad, de que son el mercado. Me pasó y estoy respondiendo como puedo. Pero sin embargo, me parece que son los dos objetivos que les plantearon y que literalmente no va a entrar un dólar, ni empresarial, claro, ni del FMI, ni del gobierno. Es importante, una de las cosas que más me pregunta la gente todo el tiempo es qué va a pasar con el dólar, ¿no? Y me parece que todos, hasta de los que nos están escuchando, hasta el que más sabe de economía o el que menos sabe, podemos razonar juntos sobre el tema. ¿Cuál fue el problema de Argentina en los últimos años? Incluso en los últimos años de Cristina, en donde tuvo que instalar el cepo. La falta de dólares. Después le pasó a Macri, que se endeudó y después cayó en la falta de dólares cuando le cerraron los mercados y tuvo todas esas corridas en 2018 y 2019. Después le pasó a Alberto a partir de la guerra, donde tuvimos que gastar un montón de plata en energía. Y después le pasó a Massa, en donde le agarra la sequía y termina buscando plata acá y allá, qué sé yo, casi te diría para terminar el mandato. Porque estábamos con $0, con reservas negativas. Bueno, Milei arrastra el mismo problema. La verdad que lo arrastra sin las razones que tuvieron los otros, ¿no? Porque Alberto tuvo la guerra, Massa tuvo algo peor, tuvo la sequía, y a Milei le pasa por errores propios. Ahora, el problema de Argentina, digo, yo soy de los que cree que la inflación tiene múltiples causas, que a veces van juntas y a veces van separadas. En los últimos años, claramente, el problema de Argentina fue la falta de dólares. Cuando falta el dólar, como cualquier cosa escasea, sube de precio. Cuando sube de precio el dólar, la inflación va atrás. Ahora, está claro que a Milei le faltan dólares. Y los únicos que tienen dólares para dárselo son los del campo. Y en este momento, si vos mirás los años anteriores, se estaba liquidando. El central estaba comprando entre 200 y 250 millones por día. En esta época, en el año 2021, 2022, 2023, hubo una sequía un poquito menos. Ahora está o en cero o vendiendo. Entonces, si los únicos que tienen dólares no te lo venden, bueno, no hay mucho que pensar, muchachos, no hay dólares. Si no hay dólares, va a subir. Y si además cerraste todas las canillas que desde afuera del país te estaban dando dólares... No te lo va a dar Estados Unidos, no te lo va a dar China. A China no es que no te lo da, ¿no? Le hiciste todo lo posible para que
te diga no te lo doy. Y Estados Unidos te está dejando claro que tiene dos condiciones. Entonces, me parece que el gobierno va a buscar ahora desesperadamente formas de cumplir por lo menos alguna de las dos condiciones. Claro. Lo otro sería abrir el cepo, pero con un dólar mucho más alto. Y ahí, por eso digo que la baja de inflación, primero que no es continua, no es que va a seguir bajando todos estos meses, se va a mantener en 5 o 6%. Pero después, está al filo de... En cuanto se le va el dólar, se le van los precios de nuevo. Y déjame agregar algo, porque todo esto, vos lo decías, es mala praxis. Pues ellos van a tratar de plantarlo como claro, que no le puede echar la culpa a sequía, dejaron. no tiene sequía. Vos decíamos, a China hicimos todo lo posible para que no nos renueven el swap. Con Estados Unidos, como bien contaba Laura, tienen condiciones que por más que vos les des todo, no te lo van a dar. Con lo cual negociamos mal también, porque les dimos de más a cambio de nada. El mundo árabe, que es otra fuente de divisas posible para la Argentina, por intercambio comercial y porque tienen también carteras muy grandes con plata para invertir y no tienen dónde hacerlo o están buscando activamente dónde hacerlo, los plantaron el otro día el presidente. Plantó 19 embajadores, lo contamos acá, para no encontrarse con el encargado de negocios de la Embajada de Palestina. Es decir, y así como eso se aplica a la política exterior, pasa lo mismo en el Congreso. Si el gobierno está todavía lidiando y con resultado incierto para saber qué va a pasar con su ley de bases, es por mala praxis, porque está claro que hay una oposición que está deseosa de colaborar con el gobierno, sí. Pero el gobierno hace las cosas de tal forma que hasta así se le complican. ¿Cómo está el poroteo en el Senado? Está muy finito. O sea, 33 tiene la oposición, necesita 37. 33 tiene el peronismo. El peronismo. Sumarle el voto de Lustó, que probablemente va a ser en contra en la general. 34. El escenario más probable hoy en día, aunque muy fino, porque 2 votos te cambian todo, es una aprobación en general sin llegar a los 37, es decir, contando con alguna abstención o alguna ausencia, 35-34, okay. Una cosa por el estilo, que no es un detalle menor, porque vos después necesitas esos 37 para aprobar en particular los artículos más complicados y esos 2 votos son muy difíciles de conseguir, con lo cual no sería de extrañar un escenario parecido al que hubo en enero en diputados, cuando casualmente la negociación la conducía Guillermo Francos. Es decir, aprobar la general y que después el capítulo a capítulo se vaya complicando mucho. Francos dice que la general la tiene asegurada y que tiene asegurado el RIGI, el blanqueo e impuesto a las ganancias. Dice Franco. Añado a esta circunstancia un elemento que creo que va a estar muy presente esta semana. El gobierno está tratando de imponer una narrativa de que si no le votan la ley bases, el sistema político va a impedir una recuperación que es incipiente, pero que podría ser mucho más vigorosa. Y lo hace, como suele hacer el gobierno, en base a datos falsos. Recién Nico aludía a un comunicado de hace un ratito nada más de la oficina del presidente. Es noticia, así que si quieren lo compartimos y lo vemos. Este comunicado dice, entre otras cosas, o fundamentalmente, la oficina del presidente comunica que los datos oficiales de abril revelan la recuperación más significativa de los salarios reales privados de los argentinos desde el año 2009. Esta información se corrobora en los resultados del panorama mensual de trabajo registrado, elaborado por la Secretaría del Trabajo. En este contexto, las cifras de abril evidencian un incremento del 16,1% en los salarios, mientras que la inflación se sitúa en 8,8%. Esto implica que los sueldos están creciendo aproximadamente el doble de la inflación. ¿Puedo compartir con ustedes un gráfico elaborado por la Secretaría del Trabajo? Bueno, el gráfico muestra exactamente lo opuesto a lo que acaba de decir el comunicado del presidente o de la oficina del presidente. Una caída vertical de los salarios. Bueno, hay un piquito al final. Sí, el piquito al final no significa que sea porque fíjate que el 2008 está antes que el 2015. Sí. O sea, que si fuese el 2009... los piquitos porque sirven para muchas cosas. Ayer salió un dato de CAME, que todos lo tomaron mal. La verdad que el dato de CAME dice que subió el consumo respecto al mes pasado. Compararlo con hace un año te sirve para un contexto. Ahora, hay que unir los dos datos para entender de qué se trata. Tanto esa movida salarial como el consumo. Cuando vos caes 20, 30%, si ponele que estás en una base 100 y caes a 75. Si después creces
5 puntos sobre 75, te vas a 78. Es decir, se está reacomodando, pero vos estabas en 100. Bueno, por eso y entre 100 y 78 se pierden cientos de miles de empleos. Eso es lo que quería justamente significar mostrando este gráfico. El derrumbe del poder de compra de los ingresos es tan pronunciado que la recuperación, efecto de lo que en algún momento la economía difundió como el rebote del gato muerto, era un concepto que se había difundido mucho durante el macrismo. Está en los libros de economía. Sí, sí. Básicamente es eso, como lo indica la metáfora, digamos que es bastante concreta. Ni siquiera es eso lo que estamos apreciando en ese piquito que vos decías al final. Ni siquiera es el rebote del gato muerto, porque el rebote del gato muerto implicaría un repunte más pronunciado. Ahora, ¿qué es lo que está buscando establecer el gobierno con todo esto? Bueno, está tratando de justificar su propio derrumbe, el derrumbe político, que está añadido al derrumbe de la economía. O sea, el derrumbe de la economía, vos decías el otro día, las crisis políticas en Argentina sobrevienen a una crisis financiera. Ahora, las crisis financieras en general están directamente vinculadas a la crisis de la economía, salvo alguna situación, alguna circunstancia exterior o externa, mejor dicho, que propicie una crisis financiera. Pero no es el caso. En la Argentina, la crisis financiera que ocurre hoy es producto de una crisis económica vinculada a la caída de las ventas, a la caída de la actividad, la caída de recaudación, a la caída de la recaudación y demás. La caída de recaudación, salvo en un ítem, que es el ítem vinculado justamente a las transacciones monetarias, el impuesto país.